Entre todos los sonetos de Garcilaso de la Vega, el que cumple mejor la condición de soneto introspectivo, a la manera del soneto prólogo del Canzoniere de Petrarca, Voi che ascoltate in rime sparse il suono, y de otros sonetos recapitulativos del poeta italiano, como el que comienza Quando io mi volgo indietro a mirar gli anni, es el que aparece efectivamente, en primer lugar, en las obras de Garcilaso publicadas en 1543. El poeta se detiene para reflexionar sobre su pasado y sobre su estado actual. Por su estilo, este poema parece de los más tempranos de Garcilaso. Los tercetos introducen el tema amoroso formulado con expresiones que se muestran todavía próximas, a pesar de la profunda transformación métrica, a la tradición de la lírica octosilábica castellana, visible sobre todo en algunos términos característicos como el cuidado o cuita amorosa y en la formulación derivativa de los versos 7 a 14. Acabo, acabar, acabaré, acabarme, quisiere, querello, hará, hacello. Léxica y temáticamente no está todavía muy lejos de la poesía amorosa medieval, pero la melodía del verso ha cambiado por completo. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por do me han traído, hallo, según por do anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por do he venido, sé que me acabo, y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré, que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme si quisiere, y aún sabrá querello, que pues mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará si no hace yo? Nótese en este último verso que en el castellano de la época de Garcilaso se aspiraba la H inicial, impidiendo, como aquí, la sinalefa, pudiendo, ¿qué hará si no hace yo? Aparte de las cuestiones léxicas, fonéticas o métricas, fue tanta la fortuna de este soneto que se conocen versiones de muy distinta índole, como imitaciones, divinizaciones y reelaboraciones burlescas. Y sumado su ejemplo al de Petrarca, sirvió de modelo a los muchos sonetos prólogo y otras composiciones palinódicas, es decir, de balance y arrepentimiento, de los mejores poetas españoles de los siglos XVI y XVII, como Francisco de Aldana, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, el Conde de Villamediana o Gabriel Bocángel. El siguiente soneto, quinto en la ordenación de las obras de 1543, recoge otro motivo antiguo de la poesía amorosa, especialmente apreciado por los poetas del llamado Dolce Stil Nuovo, Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti y el mismo Dante Alighieri, y por Petrarca, y que se fue cargando de elementos neoplatónicos. El rostro de la amada impreso o grabado en el alma del amante. En este soneto, además, Garcilaso se libera de la casi inevitable exaltación de la dama mediante la hipérbole sagrada, frecuentemente expuesta en términos de veneración religiosa, como en el verso 8, tomando ya la fe por presupuesto, y confiere a sus palabras un tono de sinceridad y vehemencia que extrema la identificación de los amantes mediante la voluntad de sacrificio del enamorado. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo. Vos sola lo escribistes. Yo lo leo tan solo que aun de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida,
por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. La adoración del poeta es tal que, como exigía el amor cortés, puede y aún debe producirse en secreto, y el adorador asume íntimamente como dogma de fe la belleza de su amada, tan extraordinaria que su intelecto no alcanza a comprenderla. En la vehemente declaración de los tercetos influyó otro de los grandes poetas medievales leídos por Garcilaso, el valenciano Ausías Marc. Per vos amar fon lo meu naixement. En el soneto 10, el poeta lamenta la ausencia de la amada, cuyo recuerdo es avivado dolorosamente por la contemplación de unas prendas de amor, motivo literario conocido desde Virgilio, que ella le había entregado en otros tiempos. La antigua felicidad se contrapone a la tristeza que le causa en el presente la contemplación de dichos dones. No hay ningún dato fidedigno por el que pueda decirse que se trata de un lamento tras la muerte de Isabel Freire, pero así quiso entenderlo la tradición y así lo ha interpretado buena parte de la crítica moderna. La emocionada formulación aliterativa del último verso, verme morir entre memorias tristes, ofrece un broche inmejorable a este poema, que fue rememorado por Camões, Cervantes y otros escritores. Como se notará en la lectura, mantendré las características morfológicas de la lengua de la época, como hemos hecho en otras ocasiones. Oh dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando las pasadas horas que en tanto bien por vos me vía, que me habíades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes todo el bien que por términos me distes, llevame junto el mal que me dejastes. Si no, sospecharé que me pusistes en tantos bienes, porque deseastes verme morir entre memorias tristes. El último de los poemas que comentaremos en la lección de hoy es el más importante de los sonetos de carácter mitológico escritos por Garcilaso. Se inspira en una célebre transformación relatada por Ovidio en las Metamorfosis y que tuvo un enorme protagonismo simbólico en la poesía de Petrarca. Dafne, acosada por Apolo y herida con la flecha del desdén, se convirtió en árbol, en laurel, cuando el dios estaba a punto de darle alcance. A la espléndida descripción de su transformación en los cuartetos, en los que destaca una gran abundancia de epítetos, luengos, verdes, áspera, tiernos, blancos y torcidas, le sigue en los tercetos una consideración de la desdicha del amante que trasciende lo mitológico. Apolo, cuyo nombre no se menciona, se erige de hecho en emblema del sufrimiento del enamorado. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba. Como sucede alguna vez en el Canzoniere de Petrarca, la condición de Apolo como emblema del dolor amoroso
está relacionada con la escritura poética, simbolizada por el laurel, causa y razón de su llanto. Garcilaso recreó este mito con parecido lujo descriptivo en su tercera égloga, de la que hablaremos en una clase posterior.